Es enero de 1993 en Ontario, Canadá, cuando una joven llamada Karla Homolka denuncia a su esposo Paul Bernardo por malos tratos. Ella asegura ser víctima de golpes, amenazas y de vivir bajo el control de un hombre peligroso. Hasta ahí, parecía un caso más de un hombre que maltrataba a su mujer. Water tap off completely. He'd hit me. If I didn't say the right thing, he'd hit me. He held knives to my throat. He told me I better watch my back. He said, always watch your back with me. Her. Pero lo que la policía descubriría después cambiaría todo. Esa historia era solo la punta del iceberg de una de las tramas más oscuras y escalofriantes que Canadá haya visto. Crímenes, abusos y secretos que dejaron a todo un país en shock. Y desde entonces, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Karla fue una víctima atrapada por Paul o una cómplice tan retorcida como él? Quédate hasta el final porque la historia que te voy a contar no es nada sencilla y cada detalle importa. El caso de Karla Homolka. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Ángel y el día de hoy te traigo otro caso más. Karla Liane Homolka nació el 4 de mayo de 1970 en la provincia canadiense de Ontario y fue hija del matrimonio conformado por Karel y Dorothy Homolka. Un año más tarde, la familia se agrandó con la llegada de Lori, y luego, en 1975, nació la menor de las 3 hijas, Tammy. Luego de una infancia sin incidentes, Karla fue a la escuela secundaria, donde destacó como un modelo a seguir por sus compañeros. Como dato curioso de aquellos años, se asoció a una sociedad secreta de mujeres llamada el Club del Diamante, que preparaba a las chicas para conseguir maridos ricos. En su tiempo libre, además, Karla trabajaba en una tienda de mascotas. Fue por esa época, en el otoño de 1987, cuando tenía 17 años, que la jovencita conoció a un hombre que cambiaría su vida para siempre: Paul Kenneth Bernardo. De 23 años en aquel entonces, Paul era de Toronto y acababa de graduarse de contador. Su infancia, no obstante, había sido bastante traumática a causa de la severa depresión que padecía su madre. Pero con el correr de los años, él pareció sobreponerse con éxito a la adversidad. Dueño de una gran inteligencia y decidido a triunfar, se esforzaba mucho en la escuela secundaria y tenía varios trabajos de responsabilidad después de clase. Tenía buen ojo para los números y todas las cualidades para ser un buen futuro empresario. Además, todas las chicas que salieron con él lo consideraban un amante atento y generoso. Sin embargo, cuando empezó a relacionarse con un grupo de jóvenes problemáticos del barrio, arrogantes, duros y pequeños delincuentes, su conducta cambió por completo, sobre todo en la forma en que trataba a las mujeres. Pero si algo sabía de sobra, era aprovechar su buen porte para seducirlas. De modo que absolutamente nadie podía imaginar lo que se escondía tras esa fachada. Karla no fue la excepción. De hecho, cayó rendida a sus pies de inmediato. Él, por su parte, encontró en ella a la chica de sus sueños, sobre todo porque, a diferencia de otras, Karla alentaba sus fantasías más retorcidas. Así que la colmó de regalos, cenas con velas y hasta le regaló un anillo, que ella lucía con gran orgullo y no paraba de mostrárselo a quien fuese. En ese contexto, a finales de 1987,
Una serie de ataques sexuales contra adolescentes conmocionó a la ciudad, y la policía llegó a emitir una advertencia a las mujeres que viajaban solas de noche, en especial a quienes solían tomar el autobús. Después de ser señalado como presunto sospechoso por un conocido, Paul fue investigado en relación con estos delitos. Sin embargo, la policía llegó a la conclusión de que era un sospechoso muy poco probable, aunque eso sí le tomaron muestras de ADN. Entretanto, con el tiempo, él se ganó la confianza de la familia de su novia, volviéndose un invitado habitual en la casa. Luego, tras 2 años saliendo, le propuso matrimonio a Carla, lo que para ella significó lo más romántico de su vida. Para entonces acababa de terminar la secundaria y trabajaba como asistente en una clínica veterinaria. Mientras tanto, su prometido ya mostraba señales inquietantes. Coqueteaba con Tammy, con quien se había obsesionado. Además, ocultaba que había perdido su empleo y en cambio se dedicaba al contrabando de cigarrillos en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En diciembre de 1990, mientras Carla estaba volcada en los preparativos de su boda, se vio obligada a renunciar a su trabajo tras sospecharse que robaba fármacos. Pocos días después, la familia Homolka celebró la Navidad en casa, con Paul incluido. Él llevó su videocámara y grabó las decoraciones y a las 3 hermanas. En suma, el ambiente era festivo y nada parecía augurar la tragedia que se avecinaba. Al caer la noche, todos se fueron a dormir, pero en la madrugada, Carla llamó a emergencias. Había encontrado a su hermana menor inconsciente. Los padres se enteraron de la desgracia cuando escucharon la ambulancia frente a la vivienda. Tammy fue trasladada de urgencia al hospital, donde finalmente los médicos no pudieron salvarla. Carla y Paul aseguraron que Tammy había bebido demasiado en la cena de Nochebuena y que se había desvanecido en el sótano mientras dormía. Carla incluso insistió en que su hermana tomaba tranquilizantes. El forense concluyó que el deceso de la jovencita fue accidental, y 3 meses después se cerró el expediente. Nadie, ni en la familia ni en la policía, sospechó lo contrario. Unos meses más tarde, Carla encontró un trabajo similar al anterior y renunció a la idea de entrar a la universidad, pese a haber sido aceptada por 2 instituciones de renombre. En el verano de ese mismo 1991, ella y Paul llegaron a la ceremonia de boda a bordo de un hermoso carruaje. Fue una fiesta tan espléndida, repleta del mejor champán y las mejores comidas, que todos comentaban que eran la pareja perfecta. Esa misma noche, mientras la celebración ocurría, en una zanja no muy lejana, fue encontrado el cuerpo sin vida de Leslie Mahaffey. De 14 años y estudiante de la escuela secundaria, Leslie había desaparecido poco antes de manera inexplicable, por lo que su madre había acudido a las autoridades para que la buscaran. Por aquella época, la jovencita solía pasar temporadas fuera del hogar familiar, y aunque era algo problemática, siempre llamaba a casa durante sus ausencias y se mantenía en contacto con su hermano menor, con quien era muy cercana. La noche anterior a que su rastro se perdiera del todo, Leslie asistió a una reunión y luego se saltó su toque de queda del viernes por la noche. De vuelta en casa, al encontrar la puerta cerrada, fue a una plaza cercana para usar el teléfono público y preguntarle a una amiga si podía pasar la noche en su casa, pero le negaron el permiso. Desde entonces, nadie más supo de ella. Como muchos adolescentes de su edad, Leslie usaba ortodoncia. Sus restos habían sido segmentados y ocultados en bloques de cemento, pero fueron justamente los registros dentales y su ortodoncia los que permitieron confirmar su identidad. Desde un primer momento, los investigadores sospecharon que había sido víctima de abusos sexuales y de brutales tormentos. No obstante, más allá de esa certeza, no encontraron pistas concretas que los ayudaran a avanzar en la investigación. A mediados de abril del año siguiente, una nueva desaparición conmocionó a la ciudad. Se trataba de otra jovencita, Kristen French, quien estaba a pocas semanas de cumplir 16 años. Pero a diferencia de Leslie,
Kristen nunca fue rebelde. Por el contrario, como estudiante de una escuela católica de la zona, siempre destacó por su buen desempeño académico e incluso había ganado varias medallas junto a su equipo de patinaje. Además tenía un perro al que cuidaba con dedicación, lo que incluía sacarlo a dar caminatas sin falta cada día. Por todas esas razones, cuando la madre de Kristen se dio cuenta de que su hija no llegó a la hora de siempre, supo que algo andaba mal y no dudó en contactar a la policía. Ya familiarizadas con el perfil de la joven y sus hábitos, las autoridades asumieron de inmediato que se trataba de un caso criminal. Pronto se confirmó que la menor había sido raptada en plena calle, a plena luz del día, en un lugar concurrido por transeúntes que, sorprendentemente, no percibieron lo que ocurría. En la escena se hallaron fragmentos de un mapa, un zapato de Kristen y mechones de su cabello. No obstante, aunque los investigadores lograron identificar a varios testigos, sus declaraciones aportaron información muy limitada, señalando apenas que el auto del captor era un Chevrolet Camaro. La policía comenzó inmediatamente a rastrear todos los autos de ese modelo, hasta que al final concluyeron que el vehículo donde se habían llevado a la chica era en realidad de otro modelo, un Nissan dorado. Pero 2 semanas después de la desaparición, el 30 de abril de 1992, el caso terminó de la peor manera, cuando, finalmente, el cuerpo sin vida de Kristen fue descubierto en una fosa, a varios kilómetros de distancia del lugar donde fue vista por última vez. El sitio además distaba 1,5 kilómetros de la tumba de Leslie, pero como los restos no habían sido segmentados, los investigadores concluyeron que los crímenes no estaban relacionados. Entre fines de ese mismo año y comienzos de 1993, 2 eventos comenzaron a cambiar el rumbo de la historia. En primer lugar, el Centro de Ciencias Forenses finalmente empezó a analizar las muestras de ADN que Paul había entregado tiempo atrás. Y en segundo lugar, Carla se presentó en su trabajo brutalmente golpeada. A sus colegas les dijo que había sufrido un accidente automovilístico. Pero eran tan severos los moretones en sus ojos que estos, escépticos de su relato, llamaron a sus padres, quienes a su vez asumieron que la estaban rescatando al día siguiente, sacándola de la casa para llevarla enseguida al hospital. Allí fueron documentadas las lesiones de Carla, y ella prestó declaración ante la policía. En su informe, los agentes apuntaron que la mujer sentía un terrible pánico hacia su marido. Ella explicó que había sido él quien la golpeó, detallando que las agresiones venían desde la primavera del año anterior, y al final levantó cargos en su contra. Paul fue arrestado inmediatamente, pero pocas horas después liberado tras reconocer todo y mostrar muy buena voluntad en ayudar a la policía. Mientras tanto, Carla se mudó y fue entrevistada por detectives especializados de asaltos sexuales. Su relato dio cuenta de un infierno de amenazas de todo tipo. Unas semanas después, al darse cuenta de que las autoridades parecían ir tras el rastro de su esposo, tanto por la ola de agresiones sexuales como por los crímenes de Leslie y Kristen, Carla contrató a un abogado. Este buscó para ella la máxima inmunidad a cambio de su cooperación plena en las investigaciones contra su esposo. Así, presentándose como víctima, Carla confesó a la policía que su marido era el único culpable de toda esa ola de violencia y crimen. Como resultado, Paul fue arrestado. Casi en simultáneo, su ADN resultó coincidir con el del posible atacante sexual de Toronto. Su auto, además, era del mismo modelo visto en la escena donde desapareció Kristen. En cuanto a Carla, apareció ante las cámaras de televisión para declarar que antes de saber la verdad, lloró al enterarse de lo ocurrido a Leslie y a Kristen. Según su relato, la conmoción y la angustia se apoderaron de ella cuando supo de lo que era capaz su marido. Your world stops for a second. You can't believe. I cried when they found Kristen. I cried with Leslie. And then to find out it was somebody that I knew and trusted. Entretanto, la policía ejecutó órdenes de registro en la casa y encontró una cantidad asombrosa de pruebas. Porque además de una extensa biblioteca de libros y videos para adultos,
Paul tenía una descripción escrita de cada uno de los asaltos íntimos. Por si fuera poco, se halló nueva evidencia de ADN y un recibo por la compra de cemento que lo vinculaba con el crimen de Leslie. Pero la historia aún tenía más ingredientes para estremecer una vez más a la tranquila sociedad del país. Poco después, un descubrimiento echó por tierra la versión de Carla. Se trató de una serie de videos caseros grabados por la pareja, donde quedaba registrado en detalle el horror de los abusos cometidos en conjunto. De esta manera, todo parecía indicar que ella no había sido una simple víctima, sino una participante activa en los crímenes. Una semana después, su abogado negoció con la fiscalía un acuerdo: 12 años de prisión por cada víctima, a cumplirse en simultáneo, con posibilidad de libertad condicional en poco más de 3 años. También se buscó que el juicio fuera breve y que la condena, de ser hallada culpable, se cumpliera en un hospital psiquiátrico. A cambio, Carla debía revelar toda la verdad, lo cual aceptó. Poco después ingresó a un hospital psiquiátrico para ser evaluada, y desde allí, en una carta a sus padres, confesó lo impensable. Tanto ella como Paul habían sido responsables del fallecimiento de Tammy. Tras los distintos interrogatorios a la pareja, las autoridades pudieron establecer que Tammy había sido entregada a Paul por la propia Carla como regalo de Navidad. Él le había dicho lo mucho que le gustaba, lo linda que le parecía. He talked about how he really liked her, how she was getting really cute. Things like that at first. Para lograr aprovecharse de la menor, su hermana le hizo ingerir pastillas para dormir mezclándolas en una bebida. The plan was for me to get sleeping pills. Según ella misma declaró, las consiguió a través de una farmacia. Luego le aplicaron un químico en el rostro mientras la grababan en el sótano. Pero el experimento salió mal y Tammy perdió el conocimiento. Y aunque intentaron reanimarla, no lo lograron. Antes de llamar al 911, ocultaron pruebas, la vistieron y la acomodaron en su habitación. Semanas antes de casarse, Carla planeó un regalo de bodas para Paul. Para ello, invitó a su casa a una chica de 15 años de quien se había hecho amiga cuando aún trabajaba en la tienda de mascotas. La adolescente la idolatraba y la tenía por su hermana mayor. Después de ofrecerle alcohol, cuando perdió la conciencia, entre ambos la atacaron grabando todo. Aunque a la mañana siguiente la chica se sintió fatal, asumió que era consecuencia de su inexperiencia con el alcohol. El turno siguiente fue el de Leslie. Paul estaba cerca de la casa de la adolescente y la atrajo hacia su coche ofreciéndole un cigarrillo. Acto seguido, la obligó a subir y la llevó a su casa. Carla dio una versión parecida, aunque agregó que su esposo usó un arma para intimidar a la joven. Ambos coincidieron en que Carla no participó en el rapto. Durante las siguientes 24 horas mantuvieron a Leslie cautiva y la sedaron en varias ocasiones. Incluso le dieron un peluche para que lo sostuviera mientras era atacada, hasta que, finalmente, la chica perdió la vida. Según Carla, Paul resolvió eliminarla al darse cuenta de que podría identificarlos. Según él, la chica sucumbió a los efectos de las drogas mientras él estaba fuera de la habitación. En lo que sí coincidieron fue en que ambos entraron en pánico e intentaron reanimarla sin éxito. Luego trasladaron el cuerpo de una habitación del piso superior al sótano. Durante este tiempo, la pareja recibió a la familia de Carla para una cena del Día del Padre en la planta baja de la vivienda, y ella hizo un esfuerzo especial para evitar que su madre bajara. Una vez que la familia se marchó, segmentaron el cuerpo para poder ocultarlo en bloques de cemento. Con respecto a Kristen, el matrimonio iba en su auto cuando la vieron. Entonces, Carla se bajó con un mapa fingiendo estar perdida y le pidió ayuda. De acuerdo con su versión, fue Paul quien le dijo qué hacer. Cuando la jovencita se acercó, Paul la sorprendió con un arma blanca y la obligó a entrar al vehículo. Luego, una vez en casa, siguieron el modus operandi de costumbre, obligándola a beber alcohol
y registrando en video las agresiones. Transcurridos 3 días, viendo que se acercaba la cena de Pascua con los padres de Carla, le quitaron la vida. Cada uno culpó al otro. Carla aseguró que Paul tomó la decisión por su cuenta. En cuanto a él, dijo que fue Carla quien la golpeó hasta que ya no tuvo signos vitales. Tras el crimen, pero antes de abandonar los restos, le cortaron el cabello para dificultar su identificación. Después, el matrimonio se propuso cambiarse de apellido para adoptar el de un villano que Paul había tomado de una película. El caso, con todos sus giros y revelaciones, no tardó en convertirse en un verdadero escándalo nacional, acaparando titulares y generando un debate encendido en la opinión pública sobre la magnitud de los crímenes, pues además de las víctimas fatales ya confirmadas, las autoridades estimaban que pudieron haber otras. Además, otro punto controvertido en la historia fue el acuerdo alcanzado por Carla, a quien se acusó únicamente de homicidio involuntario. Pero lo cierto fue que el mismo informe psiquiátrico ayudó a sentar las bases de dicho acuerdo, porque según el psicólogo que la evaluó, ella sabía lo que estaba sucediendo, pero se sentía totalmente impotente e incapaz de actuar en su propia defensa ni en la de nadie más, posiblemente a causa del inmenso miedo que le producía su esposo. De este modo, cuando comenzó el juicio en su contra, en el verano de 1993, se desató un auténtico circo mediático. Sin embargo, hacia el final del proceso, los periodistas se retiraron y solo se les permitió difundir ciertos detalles, para evitar que la información contaminara al grupo de jurados que sería seleccionado posteriormente para el juicio de Paul. Y tal y como estaba previsto, Karla Homolka recibió una condena de 12 años de prisión. Anticipando la protesta pública por la sentencia, el fiscal declaró a la prensa que de haberse impuesto una pena más severa, como correspondía a la gravedad de los horrendos crímenes, la verdad sobre lo ocurrido podría nunca haberse conocido. En sus propias palabras, era poco probable que Karla reincidiera en actos delictivos de cualquier tipo. 2 años después, cuando Paul fue juzgado por las muertes de Leslie y Kristen, y por más de 40 agresiones sexuales, Karla testificó en su contra. Por ese entonces ya estaban divorciados. Como los videos fueron una prueba crucial, el proceso fue totalmente privado, pero se temía que la prensa pudiese difundirlos. Cuando la defensa tuvo su turno en la sala, atacó la credibilidad de Karla, describiéndola como una mujer inmoral y sin remordimientos. Finalmente, el 1 de septiembre de 1995, Canadá cerró una oscura página en su historia al condenar a Paul Kenneth Bernardo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces, para protegerlo de los demás convictos, fue destinado a confinamiento solitario, ya que, según los códigos carcelarios, un criminal como él nunca sería bien recibido en las celdas comunitarias. Por su parte, Karla se comportó de forma ejemplar durante su estadía entre rejas, llegando incluso a obtener una licenciatura en psicología con muy buenas notas. Y por increíble que parezca, a pesar de lo ocurrido con Tammy, Lori mantuvo una excelente relación con ella, y de hecho la animó a cambiar su apariencia para poder regresar a vivir con la familia apenas cumpliera su sentencia y recuperase la libertad. Entretanto, numerosos psiquiatras, psicólogos y otros funcionarios judiciales y de salud mental la evaluaron, y en uno de esos informes admitieron que seguía siendo un misterio en cuanto a diagnóstico, pues a pesar de su capacidad para presentarse con gran éxito, había en ella una vacuidad moral difícil, si no imposible de explicar. Un psiquiatra forense contratado por el principal abogado defensor de Paul ofreció una teoría alternativa para explicar su comportamiento, señalando que Karla parecía ser un ejemplo clásico de hibristofilia, es decir, una persona que se estimula ante la conducta sexual violenta de su pareja. El 4 de julio de 2005, cumplida su condena,
Carla salió de la cárcel bajo estrictas condiciones, que incluían no tener contacto con otros convictos ni permanecer a solas con menores. Ese día consiguió esquivar a buena parte de las decenas de periodistas que la esperaban en la puerta de la prisión. Varios días antes, Paul fue entrevistado por la policía y por su abogado. Según el letrado, Paul declaró que él siempre estuvo dispuesto a liberar a las chicas, pero que había sido su exesposa quien se negó. Sin embargo, no todo iba a ser tan fácil para una mujer con semejante historial a sus espaldas. Ella misma lo reconoció en su primera entrevista concedida a un medio de comunicación, ocasión en la que aseguró que había pagado su deuda con la sociedad legalmente, pero no socialmente. Esa situación pareció aprovecharla el propietario de una ferretería en Quebec, quien le ofreció un empleo mientras grababa a escondidas sus conversaciones para obtener confesiones comprometedoras. Sin embargo, el 10 de agosto, Carla abandonó su trabajo luego de que la policía le informara que su jefe iba a ser procesado por agresión sexual. En las semanas siguientes, Carla no tuvo un momento de tranquilidad. Un diario local publicó declaraciones de su exjefe en las que afirmaba tener grabaciones de ella reconociendo mantener contacto con criminales. Días después, en una nueva entrevista, aseguró que quería rehacer su vida y que conocía las condiciones que debía cumplir. Además mencionó que detestaba la idea de que la gente pensara que era una mujer peligrosa o que podía hacerle daño a menores. Je veux pas que le monde pense que je suis quelqu'un de dangereux qui vont faire quelque chose à leurs enfants. Desde entonces permaneció recluida en algún lugar de Quebec. Mientras tanto, un libro sobre su vida y la de Paul volvió a aparecer en la lista de los más vendidos. También se rodó una película y el abogado de las familias de Leslie y Kristen, que asistió a una proyección privada, anunció que sus representados no tenían objeción al estreno. Sin embargo, el entonces primer ministro de Ontario hizo un llamado al boicot, y al final la cinta solo estuvo en cartelera durante un tiempo limitado. A principios de 2010, un diario local informó que Carla podría solicitar el indulto por sus delitos en el verano de ese mismo año. De conseguirlo, sus antecedentes penales no se borrarían, pero se ocultarían en las verificaciones de antecedentes, excepto las requeridas para trabajar con menores u otras personas vulnerables. Sin embargo, debido a la notoriedad de su caso y la controversia pública, el gobierno canadiense aprobó rápidamente una legislación para dificultar la obtención de indultos en casos de delitos graves, lo cual incluía a Carla. 2 años después, tras dar con su paradero, una periodista la entrevistó y de ello surgió un libro electrónico de 40 páginas. Llevando una nueva vida en la isla caribeña de Guadalupe, lejos de la atención mediática, Carla no solo había logrado cambiarse el nombre, también se había casado y era madre de 3 niños. Y aunque estaba bronceada y más delgada, aún era recelosa de los extraños. De acuerdo con la periodista, parecía ser una excelente madre. Para ese entonces, una encuesta hecha a más de 9,500 personas arrojó que el 63.27% creía que el público tenía derecho a saber el paradero de Carla. El 18.57% de los votantes creía que merecía el anonimato y el 18.16% creía que se le debería permitir recibir el anonimato en unos 50 años. En 2017, se reveló que Carla había estado realizando labores de voluntariado en una escuela primaria privada en Montreal. Según informes, supervisó una salida escolar y llevó a su perro al aula para interactuar con los estudiantes. Aunque no era una voluntaria regular y no se le permitía estar a solas con los niños, su presencia generó preocupación entre los padres de los alumnos. La escuela posteriormente estableció una política para prohibir a cualquier persona con antecedentes penales ser voluntaria en sus instalaciones. Como resultado, Carla no pudo retomar dicha labor. Este episodio generó un debate sobre la reintegración social de individuos con antecedentes penales notorios y la seguridad en entornos educativos. Ahora que conoces todos los detalles de este impactante caso, ¿crees que Karla Homolka fue una víctima de Paul Bernardo
manipulada hasta el punto de cometer crímenes? ¿O, por el contrario, consideras que participó de manera consciente y voluntaria en los hechos? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. ¡Adiós!